El marido mintió sobre su cirugía para viajar con su amante, pero la mentira. Raúl entró en casa con el rostro abatido, como si el peso de una tragedia inminente se reflejara en cada línea de su expresión. Carmen, quien estaba ocupada lavando los platos del desayuno, dejó caer el trapo que sostenía y corrió hacia él con el corazón en un puño. ¿Qué te pasa, mi amor? Te ves raro, dijo con un nudo en la garganta. Él respiró profundo, sosteniendo un sobremédico entre las manos temblorosas. Carmen, lo que te voy a decir no es fácil. Hizo una pausa dramática, dejando caer el sobre la mesa. Ella lo miraba con los ojos llenos de preocupación, sintiendo que algo grande estaba por venir. Tengo que viajar para una cirugía urgente del corazón. Si no lo hago, podría ser fatal. El impacto de esas palabras la dejó sin aliento. Dios mío, Raúl. ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿Cómo pasó esto? Tú siempre has sido tan sano. Él, simulando una tristeza desgarradora, tomó sus manos y las apretó con fuerza. No quería preocuparte, mi amor. Pero los médicos dicen que no hay tiempo. Debo ir a una clínica especializada, y es mejor que lo haga solo. Carmen se llevó las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas. ¿Solo? ¿Cómo puedes pedirme eso? Yo quiero estar contigo, cuidarte. Raúl negó suavemente con la cabeza. No es posible. Las restricciones son estrictas, y yo no quiero que pases por ese estrés. Solo quiero que confíes en mí. Mientras tanto, en un rincón del aeropuerto de la ciudad, Mariana, una joven de cabello largo y sonrisa pícara, revisaba su teléfono impacientemente. Cuando Raúl llegó con una maleta en la mano y un aire nervioso, ella levantó una ceja burlona. Cirugía de corazón, Nunca había visto un hombre tan saludable rumbo a una supuesta operación. Él le lanzó una sonrisa despreocupada y le pasó el brazo por los hombros. SHHH, no arruines la fantasía, mi reina. En Cancún, el único riesgo para mi corazón serás tú. Los días previos al supuesto viaje estuvieron llenos de mentiras minuciosamente elaboradas. Carmen no dejó de mostrar su apoyo, preparando una maleta con ropa cómoda para que Raúl estuviera a gusto en el hospital. Llevo rezando por ti desde que me diste la noticia. Prométeme que regresarás entero, Raúl. No podría soportar perderte, le dijo entre sollozos al despedirse en la puerta de casa. Él la abrazó con aparente ternura, sintiendo por un momento una punzada de culpa que rápidamente fue sepultada por la emoción de lo que estaba por venir. Claro que sí, mi amor. Yo también estoy rezando, pero por nosotros. Cuando Raúl y Mariana llegaron a Cancún, el aire cálido y salado les dio la bienvenida como una promesa de aventura. La mentira había quedado a cientos de kilómetros de distancia, enterrada junto al anillo de matrimonio que Raúl escondió en el fondo de su maleta. Mientras caminaban por la playa, con las olas acariciando sus pies descalzos, Mariana lanzó una carcajada que rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo más emocionante de todo esto? Que tu cirugía ha sido todo un éxito. Él soltó una risotada, pero pronto adoptó un tono más serio. Mariana, por favor, no bromees con eso. Si Carmen sospecha algo, podría acabar con mi vida. Ella giró los ojos con desdén. Ay, Raúl. Relájate. Mientras le sigas diciendo que estás ocupado recuperándote, no va a pasar nada. Esa mujer confía ciegamente en ti. En la soledad de su hogar, Carmen pasaba las noches en vela, imaginando a su marido conectado a máquinas, rodeado de médicos y enfermeras. Las llamadas de Raúl, aunque constantes, siempre parecían apresuradas. Estoy bien, amor, pero no puedo hablar mucho. Aquí las visitas y las llamadas están muy limitadas. Carmen aceptaba estas respuestas sin cuestionar, aferrándose a la esperanza de que todo saliera bien. Pero en el fondo, había algo que la inquietaba. Una sensación vaga, como si las palabras de Raúl no coincidieran con lo que debería sentir un hombre al borde de la muerte. La farsa estaba en marcha, cuidadosamente construida para mantener las apariencias. Raúl, mientras tanto, estaba convencido de que todo estaba bajo control. Para él, la mentira no era más que un pequeño precio a pagar por unos días de libertad. Pero como dicen, las mentiras son como las olas, puedes intentar controlarlas, pero eventualmente, te arrastran hacia lo más profundo. La llegada a Cancún fue como abrir las puertas a un mundo paralelo, uno en el que Raúl se sentía más vivo que nunca. El sol bañaba las playas con una luz cálida y envolvente, y el sonido de las olas parecía acallar cualquier pensamiento de culpa.
Mariana, con su vestido ligero y su cabello ondeando con la brisa, era la imagen misma de la despreocupación. ¿Ves, Raúl? Te dije que necesitabas un descanso. Aquí no hay problemas, ni responsabilidades, solo nosotros. Él sonrió, pero detrás de esa sonrisa había un eco débil de su propia traición, que rápidamente ahogó con un sorbo de mojito. Tienes razón, Mariana. Este es nuestro paraíso. En casa, Carmen enfrentaba un contraste brutal con el idilio que vivían Raúl y Mariana. Pasaba las horas entre rezos y llamadas a sus cuñadas, quienes le ofrecían apoyo. Carmen, Dios está con ustedes. Raúl es fuerte, y pronto volverá a casa. Pero nada parecía llenar el vacío de su ausencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Por las noches, mientras acomodaba la cama en la que tantas veces habían compartido sueños y confidencias, se aferraba al pensamiento de que el sacrificio valdría la pena. Solo unos días más, Carmen. Pronto todo esto será solo un mal recuerdo, se repetía a sí misma. Mariana, en cambio, empezaba a mostrar ligeros signos de impaciencia. Mientras estaban en un restaurante frente al mar, rodeados de turistas y música en vivo, lanzó una pregunta que parecía flotar entre ellos como una nube pesada. ¿Y hasta cuándo piensas mantener esta mentira, Raúl? Él, distraído con el menú, apenas levantó la vista. No te preocupes por eso, Mariana. Carmen nunca sospechará. Ella confía en mí más de lo que debería. Pero la joven no estaba convencida. ¿Y si un día deja de confiar? ¿Qué harás entonces? Porque no creo que esta farsa aguante para siempre. Raúl bufó, molesto. Mariana, estamos aquí para disfrutar, no para hablar de lo que pasará después. Mientras tanto, Carmen hacía una llamada que se había convertido en un ritual diario. La voz de Raúl, siempre cortante y con prisas, no dejaba de intrigarla. Raúl, he estado rezando todas las noches. Solo quiero que sepas que estoy contigo, aunque no pueda estar físicamente a tu lado. Él suspiró al otro lado de la línea, sabiendo exactamente qué decir para calmarla. Amor, eso significa el mundo para mí. Pero este lugar es muy estricto, apenas puedo usar el teléfono. En unos días estaré mejor y te llamaré con más calma. Carmen tragó saliva, aceptando esas palabras como quien acepta una medicina amarga. Está bien, Raúl. Solo prométeme que me avisarás si algo cambia. Con cada día que pasaba, la ilusión de Raúl comenzaba a desmoronarse en pequeñas grietas que solo él podía notar. En una ocasión, mientras caminaban por la playa, Mariana lo detuvo de golpe. Raúl, ¿y si alguien aquí te reconoce? Es un lugar turístico, cualquiera podría verte. Él giró los ojos y respondió con indiferencia, ¿y qué si lo hacen? Nadie tiene por qué saber quién soy ni qué hago aquí. Mariana no parecía convencida, pero dejó pasar el tema, prefiriendo centrarse en el momento. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si todo ese riesgo realmente valía la pena. Carmen, por otro lado, comenzó a notar que algunos detalles no encajaban. Durante una llamada, preguntó casualmente, Raúl, ¿cómo es el hospital? ¿Estás cómodo? ¿Te tratan bien? Él respondió rápidamente, sí, todo bien. Es un lugar tranquilo, pero muy serio. Aquí no hay tiempo para comodidades. Carmen sintió algo extraño en su respuesta, pero no quiso ahondar. Solo descansa, amor. Yo me encargaré de todo aquí. No tienes que preocuparte por nada. Raúl sonrió para sí mismo, pensando que su plan seguía funcionando a la perfección. Las noches en Cancún se volvían cada vez más desinhibidas para Raúl y Mariana. Entre cenas a la luz de la luna y copas de vino que se sucedían hasta la madrugada, Raúl sentía que había encontrado una especie de libertad que nunca había experimentado. Pero en los momentos de silencio, cuando Mariana se quedaba dormida, su mente lo traicionaba. Recordaba el rostro de Carmen, su voz entrecortada al despedirse, y sentía una punzada en el pecho que no podía ignorar. Solo unos días más, y todo volverá a la normalidad, murmuraba para tranquilizarse. El paraíso que Raúl había creado con mentiras empezaba a mostrar fisuras, aunque él se negaba a verlo. Mariana, cada vez más inquieta, empezaba a cuestionar si realmente valía la pena mantener esa relación. Y Carmen,
desde su mundo de rezos y preocupaciones, comenzaba a sentir que algo no cuadraba del todo. La calma aparente de esos días solo era la antesala de una tormenta que estaba a punto de desatarse. El cielo despejado y las aguas cristalinas de Cancún invitaban a la aventura, y Raúl, dejándose llevar por el entusiasmo de Mariana, decidió probar suerte con el jet ski. «Seguro que no tienes miedo, viejo», bromeó ella, ajustándose el chaleco salvavidas con una sonrisa desafiante. Raúl frunció el ceño, fingiendo indignación. «Viejo, yo. Vas a ver quién domina estas olas». Ambos rieron mientras el motor rugía y el agua salpicaba a su alrededor. Sin embargo, lo que empezó como un momento emocionante pronto se tornó en tragedia cuando Raúl, al intentar una maniobra demasiado arriesgada, perdió el control del vehículo. Un giro brusco lo lanzó al agua con violencia, golpeándose la cabeza contra la estructura. El caos que siguió fue confuso y desesperado. Mariana gritaba desde su jet ski, mientras un equipo de rescate llegaba apresuradamente. En cuestión de minutos, Raúl estaba siendo trasladado a un hospital cercano. Al llegar, inconsciente y con documentos falsificados que respaldaban su problema cardíaco, los médicos comenzaron a buscar a su contacto de emergencia. «Tenemos que notificar a su esposa», dijo uno de los doctores al revisar la información. Fue entonces cuando el nombre de Carmen apareció en sus registros, y una llamada internacional cambió el curso de la mentira que Raúl había construido. Carmen recibió la llamada mientras preparaba el desayuno. Al escuchar la voz del médico al otro lado del teléfono, su corazón dio un vuelco. «Señora Carmen, su esposo ha sufrido un accidente. Está estable, pero necesitamos discutir algunos detalles de su historial médico». Ella, con la respiración agitada, preguntó de inmediato, «¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Por qué no me llamaron antes?». El médico, con tono profesional, trató de calmarla. «Su estado no es crítico, pero encontramos algunas inconsistencias en los datos que nos proporcionó sobre su cirugía cardíaca. Necesitamos aclarar esto con usted». La palabra inconsistencias retumbó en su cabeza como un eco imposible de ignorar. Mientras tanto, Mariana permanecía en la sala de espera del hospital, inquieta y visiblemente molesta. Cuando un enfermero salió para hablar con ella, no pudo evitar preguntar, «¿Cómo está? ¿Puedo verlo?». El enfermero negó con la cabeza. «Está en observación». «Pero, ¿usted es su esposa?». La pregunta la incomodó de inmediato. «No, yo soy una amiga». El enfermero asintió con una leve sonrisa, pero Mariana sabía que las cosas estaban fuera de control. «Esto es lo que ganas por mentir tanto», Raúl murmuró para sí misma, sintiendo que su paciencia estaba llegando al límite. Carmen, todavía procesando la llamada, se sentó en la mesa del comedor, incapaz de moverse. Su mente estaba llena de preguntas, pero una comenzaba a tomar forma con claridad. ¿Por qué los médicos mencionaron inconsistencias? En un impulso, marcó el número de Raúl, pero su teléfono estaba apagado. La angustia se convirtió en una mezcla de miedo y sospecha. «Esto no tiene sentido, algo no cuadra», dijo en voz alta, mirando el anillo en su dedo como si buscara respuestas. Sin perder más tiempo, decidió reservar un vuelo a Cancún. Tenía que llegar cuanto antes para entender qué estaba pasando realmente. En el hospital, Raúl despertó desorientado, con un dolor punzante en la cabeza y un mar de confusión a su alrededor. Al ver a Mariana, trató de incorporarse, pero ella lo detuvo con un gesto frío. «No te muevas, te lastimaste», dijo sin el tono dulce de siempre. Raúl intentó sonreír, pero ella no correspondió. «¿Qué pasa?», preguntó con dificultad. Mariana lo miró a los ojos, seria. «Llamaron a Carmen, Raúl. Tu gran mentira está a punto de derrumbarse, y yo no quiero ser parte de esto». Él la miró con pánico, tratando de aferrarse a ella. «No me dejes ahora, Mariana. Te necesito». Pero su súplica no encontró eco en la mirada de ella. Carmen aterrizó en Cancún esa misma noche, con el corazón acelerado y una mezcla de emociones que no podía controlar. Al llegar al hospital, la recepcionista la guió hasta la habitación de Raúl. Cada paso que daba hacia esa puerta era como caminar hacia el borde de un abismo. Cuando finalmente entró, lo encontró conectado a un monitor y con un vendaje en la cabeza. Pero lo que más llamó su atención no fue su estado físico, sino la mirada de sorpresa y culpa que se dibujó en su rostro al verla. «Raúl, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, cruzando los brazos. El rostro de Raúl se tornó pálido al instante. No esperaba verla tan pronto, y mucho menos con esa expresión de dolor mezclado con furia.
Trató de hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Carmen no necesitó más. Miró a su alrededor, observó el silencio incómodo de la habitación y entendió que algo estaba muy mal. «No hay cirugía, ¿verdad?», preguntó en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. Raúl, sin saber qué más decir, desvió la mirada. La tormenta estaba lejos de calmarse, y el precio de su mentira apenas comenzaba a cobrarse. Carmen entró al hospital como un torbellino, con los ojos inyectados de furia y el pecho oprimido por una mezcla de dolor y traición. Cada paso que daba resonaba como un eco dentro de ella, amplificando las preguntas que la atormentaban. La recepcionista la dirigió hacia la habitación de Raúl, y aunque cada fibra de su ser le decía que no estaba preparada para lo que iba a encontrar, no se detuvo. Cuando empujó la puerta, lo primero que vio fue a Raúl recostado en la cama, con un semblante abatido y cables conectados a su pecho. Por un instante sintió una punzada de compasión, pero esa emoción fue rápidamente reemplazada por la ira. «Raúl, ¿me vas a explicar qué está pasando aquí?», exigió Carmen, cruzando los brazos mientras su mirada perforaba a su esposo. Raúl intentó sentarse, pero el dolor lo detuvo. «Carmen, yo no quería que te enteraras así», balbuceó, desviando la mirada. Ella dio un paso al frente, acercándose a la cama. «¿Enterarme de qué, Raúl?». «Porque según los médicos, no hay cirugía de corazón, no hay tratamiento, no hay nada». «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás en Cancún?». Su voz se quebró al final, como si cada palabra le desgarrara el alma. Raúl suspiró, incapaz de sostenerle la mirada. «Carmen, yo cometí un error. No sé cómo explicártelo», dijo con voz temblorosa, tratando de ganar tiempo. Pero Carmen no estaba dispuesta a escuchar excusas vacías. «No te preocupes, Raúl. Lo que no sabes explicar, yo ya lo imagino. ¿Dónde está la mujer con la que estabas? ¿Dónde está esa amante que valía más que tu familia?». Su acusación resonó en la habitación como una bofetada, dejando a Raúl sin palabras. En ese momento, un médico entró en la habitación con un expediente en la mano. Miró a Carmen y luego a Raúl, sin comprender del todo la tensión en el ambiente. «Señor, hemos revisado nuevamente su historial médico, y no encontramos ninguna indicación de problemas cardíacos ni de cirugías recientes. ¿Podría explicarnos esta confusión?». Carmen levantó una ceja, dándole al doctor una mirada que decía, «Ni se moleste, él ya está atrapado». Raúl abrió la boca para responder, pero el peso de la verdad lo aplastó. «No hay nada que explicar, doctor», murmuró Carmen con amargura. «Todo ha sido una mentira». Raúl intentó defenderse, su voz subiendo un poco de tono mientras las palabras se atropellaban. «Carmen, yo solo necesitaba un tiempo para aclarar mi cabeza. Nunca fue mi intención que esto se saliera de control». Pero ella no estaba dispuesta a escuchar sus justificaciones. «¿Aclarar tu cabeza? Qué conveniente, Raúl. Mientras yo me consumía pensando que ibas a morir, tú estabas aquí disfrutando con otra mujer. ¿Sabes qué? No necesitas aclarar nada. Todo está clarísimo». El silencio que siguió fue casi insoportable. Raúl bajó la cabeza, derrotado, mientras Carmen trataba de controlar sus lágrimas. «¿Sabes lo que duele más, Raúl? No es la mentira. No es el engaño. Es darme cuenta de que confié en alguien que no lo merecía. De que puse mi vida en tus manos, y tú la despreciaste». Su voz temblaba, pero sus palabras eran como dagas que atravesaban a Raúl una y otra vez. La conversación fue interrumpida por una enfermera que entró rápidamente. «Disculpen, pero necesitamos que el paciente descanse. Este tipo de estrés no le hace bien». Carmen rió con amargura, girándose hacia la mujer. «¿Estrés? Créame, enfermera, él está acostumbrado a jugar con el corazón de las personas. Esto no es nada para él». Sin esperar respuesta, tomó su bolso y salió de la habitación, dejando a Raúl solo con su vergüenza. Caminando por los pasillos del hospital, Carmen sintió como su corazón se hacía pedazos. Había esperado encontrar respuestas, pero lo único que obtuvo fue una confirmación dolorosa de lo que había sospechado. Afuera, el calor sofocante de Cancún la envolvió, pero no logró apaciguar el frío que sentía por dentro. Su vida había cambiado para siempre, y la realidad de esa traición la golpeaba como olas implacables. Raúl, por su parte, se quedó mirando el techo de su habitación, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su mentira, esa construcción frágil de egoísmo y placer momentáneo, se había derrumbado en cuestión de horas.
Ahora, la única mujer que alguna vez lo había amado de verdad se había ido, y él no podía culparla. De regreso en su ciudad, Raúl se enfrentó a una realidad que jamás imaginó: las paredes de su mentira se habían derrumbado, y con ellas, su reputación. El rumor de su traición se esparció como un incendio forestal. Los vecinos, que antes lo saludaban con respeto, ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Mientras caminaba por el mercado local, escuchó los murmullos detrás de él. «Ese es Raúl, el que inventó una cirugía para irse con otra mujer», dijo una vendedora de frutas a su compañera, asegurándose de que él la oyera. Raúl agachó la cabeza, sintiendo como cada palabra se clavaba en su orgullo como un alfiler. La situación en casa era aún peor. Sus hijos, quienes lo habían esperado con ansias, lo recibieron con un silencio cargado de decepción. Su hijo mayor, Alejandro, de apenas 16 años, fue el primero en hablar. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? ¿A nosotros?». Raúl intentó acercarse, pero Alejandro retrocedió. «No te acerques. Tú no eres el hombre que yo pensaba que eras. Nunca más vuelvas a pedirme que te respete». La voz del joven temblaba de rabia, y sus palabras eran un reflejo de la herida que su padre había dejado en la familia. Carmen, por su parte, enfrentaba la situación con una dignidad impresionante. Aunque su corazón seguía roto, se negó a encerrarse en el papel de víctima. Mientras tomaba un café en la panadería del barrio, una vecina se acercó con una expresión de falsa simpatía. «Carmen, querida, me enteré de lo de Raúl. ¡Qué descaro! Yo en tu lugar no aceptaría menos que el divorcio». Carmen la miró con calma, tomando un sorbo de café antes de responder. «No te preocupes, he tomado una decisión. Y te aseguro que no será algo que nadie espere». La vecina se quedó boquiabierta, mientras Carmen se levantaba con la frente en alto, dejando claro que no estaba dispuesta a ser objeto de lástima. Mientras tanto, Raúl intentaba desesperadamente recuperar algo de control sobre su vida. Visitó a su hermano, quien siempre había sido su mayor confidente. «Mateo, necesito tu ayuda. Todos están en mi contra, pero quiero arreglar las cosas con Carmen y los niños», le dijo con un tono casi suplicante. Mateo, sin embargo, no le dio la respuesta que esperaba. «Raúl, lo que hiciste no tiene nombre. Engañaste a la mujer que te dio todo y a los hijos que creían en ti. ¿Y ahora quieres que todo vuelva a ser como antes? Tienes que enfrentar las consecuencias». Las palabras de su hermano lo golpearon con más fuerza que cualquier insulto en la calle. La comunidad, que siempre había visto a Raúl como un hombre respetable, ahora lo evitaba. En la misa del domingo, cuando entró al templo, sintió las miradas pesadas sobre él. Un par de personas cuchichearon entre sí, y aunque nadie dijo nada en voz alta, el mensaje era claro: ya no era bienvenido. Intentó ignorar las miradas, pero cuando el sacerdote habló en su homilía sobre la importancia de la honestidad en la familia, no pudo evitar sentir que cada palabra estaba dirigida a él. Salió antes de que terminara la misa, incapaz de soportar la humillación. Carmen, en cambio, comenzó a ganar el respeto y admiración de muchos. En una reunión del comité de padres de la escuela de sus hijos, una de las madres se le acercó. «Carmen, no sé cómo lo haces. Yo en tu lugar estaría devastada». Carmen sonrió, aunque su expresión era melancólica. «No se trata de cómo me siento, sino de lo que mis hijos necesitan. Ellos merecen una madre fuerte, no una mujer derrotada por los errores de alguien más». Su respuesta dejó a todos en silencio, mientras ella continuaba con su trabajo como si nada hubiera pasado. De vuelta en casa, Raúl intentaba desesperadamente hablar con Carmen, pero ella lo ignoraba. Una noche, mientras los niños dormían, él la encontró en la sala, revisando unos papeles. «Carmen, por favor, escúchame. Sé que te fallé, pero quiero enmendarlo. Podemos arreglar esto, lo sé», dijo con voz temblorosa. Ella levantó la vista, su mirada fría como el hielo. «Raúl, tú rompiste algo que no se puede reparar. No es cuestión de que yo te perdone. Es cuestión de que tú aprendas a vivir con lo que hiciste. Y te aseguro que yo ya lo estoy haciendo». Esa respuesta marcó un antes y un después en Raúl. Por primera vez, entendió que había perdido algo irrecuperable: el respeto de la única mujer que lo había amado incondicionalmente. Mientras ella se levantaba y se dirigía a su habitación, él se quedó en la sala, con el peso de su propia vergüenza aplastándolo como nunca antes. El amanecer en casa de Carmen traía consigo un aire diferente. Las sombras de la traición seguían presentes, pero ahora,
ella las veía con una claridad distinta. Una mañana, mientras se servía un café en la cocina, se miró en el reflejo de la ventana. No veía a la mujer derrotada que había llorado por días. Veía a alguien que estaba lista para tomar las riendas de su vida. Es suficiente, murmuró para sí misma. No voy a vivir encadenada a un error que no es mío. Esa misma tarde, buscó su laptop y comenzó a actualizar su currículum. Era hora de volver a trabajar. Raúl, en cambio, se sentía cada vez más aislado. Al llegar a casa después de una mañana de trabajo, encontró a Carmen organizando papeles en la sala. ¿Qué haces?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y temor. Ella no levantó la vista. Estoy preparando mi solicitud para un puesto en la oficina municipal. Tengo experiencia, y ahora que estoy sola a cargo de los niños, necesito algo estable. La palabra sola golpeó a Raúl como un mazazo. Carmen, no estás sola. Yo estoy aquí, intentó decir, pero su voz sonó débil incluso para él. Carmen lo miró, serena pero firme. No, Raúl. Tú estás aquí, pero ya no formas parte de mi vida. Carmen empezó a reconstruir su rutina con una disciplina que impresionaba a quienes la rodeaban. Levantaba a sus hijos temprano, les preparaba el desayuno y los llevaba a la escuela. Luego, se dirigía a entrevistas de trabajo o a cursos en línea para actualizar sus conocimientos. Una tarde, mientras tomaba un descanso en un parque cercano, su amiga Lucía se le acercó. Carmen, estoy impresionada. ¿Cómo haces para mantenerte tan fuerte después de todo lo que pasó? Carmen sonrió, pero su mirada reflejaba la profundidad de su lucha. No se trata de fuerza, Lucía. Es necesidad. Si me quedo estancada en el dolor, mis hijos también lo harán. Ellos necesitan ver que se puede salir adelante, incluso después de algo así. En medio de esta transformación, Carmen recibió una oferta de trabajo que marcó un punto de inflexión. Un puesto como asistente administrativa en el ayuntamiento, algo que había deseado hacía años. Cuando llegó a casa con la noticia, sus hijos la recibieron con abrazos y gritos de alegría. Mamá, lo lograste, exclamó Valeria, la más pequeña. Raúl, quien escuchó todo desde la cocina, sintió una mezcla amarga de orgullo y culpa. Sabía que Carmen estaba brillando a pesar de él, no gracias a él. Sin embargo, el progreso de Carmen no estaba exento de desafíos emocionales. Una noche, mientras revisaba cuentas en la sala, encontró un álbum de fotos familiares. Las imágenes de unas vacaciones en la playa, de cumpleaños y navidades pasadas, la hicieron detenerse. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no permitió que se convirtiera en un llanto. Fueron buenos momentos, susurró, cerrando el álbum con cuidado. Pero no definen mi presente ni mi futuro. Raúl no dejaba de intentar acercarse, aunque sus esfuerzos eran en vano. Una noche, mientras Carmen cenaba con los niños, él se sentó a su lado. Carmen, sé que las palabras no bastan, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti, por nosotros. Ella lo miró, serena, y respondió con voz firme. Raúl, por años fui tu sombra, siguiéndote, apoyándote, esperando algo a cambio que nunca llegó. Ahora, es mi turno de estar en la luz. Y en esa luz, no hay lugar para las sombras. A medida que pasaban las semanas, la seguridad de Carmen comenzaba a irradiar. En el trabajo, sus compañeros la describían como una mujer imparable. En casa, sus hijos la veían como un pilar de fortaleza. Una tarde, mientras jugaban en el parque, Valeria la abrazó repentinamente. Eres la mejor, mamá. Papá no sabe lo que se pierde. Carmen se quedó en silencio, acariciando el cabello de su hija. No había necesidad de corregirla. La verdad, aunque dolorosa, era evidente incluso para una niña. Raúl, desde la distancia, observaba esta transformación. Una noche, mientras estaba en la sala, reflexionó en voz alta, la perdí. Y no solo a ella, sino también a la familia que construimos juntos. Pero, aunque sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento, no había forma de retroceder. Carmen había emprendido un camino sin vuelta atrás, uno en el que su vida ya no giraba alrededor de él. Las noches de Raúl se volvieron interminables. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Carmen resonaban en su mente, tú ya no formas parte de mi vida. El peso de su mentira lo aplastaba más con cada día que pasaba. En casa, el ambiente era frío. Alejandro, su hijo mayor, apenas le dirigía la palabra. Una tarde,
mientras Raúl intentaba iniciar una conversación, el joven lo miró directamente. ¿Cómo esperas que te respete, papá, si tú mismo destruiste todo lo que teníamos? Esas palabras lo dejaron sin fuerzas para responder. En un intento desesperado de buscar consuelo, Raúl contactó a Mariana. La encontró en un café, pero lo que vio lo dejó helado, estaba con otro hombre. Cuando se acercó, Mariana fue directa. Raúl, no me busques más. Tú elegiste arriesgarlo todo, no yo. Esto ya se acabó. Esas palabras, dichas con frialdad, lo hundieron aún más. Volvió a casa con la certeza de que había perdido todo por algo que nunca fue real. Decidido a encontrar respuestas, Raúl comenzó a asistir a un grupo de apoyo en la parroquia local. Allí, escuchó historias de personas que también lidiaban con decisiones equivocadas. Un sacerdote le dijo algo que marcó un antes y un después: a veces, el mayor acto de amor es aceptar que alguien te deje ir. Solo así puedes empezar a aprender. Esa reflexión lo obligó a dejar de insistir en recuperar lo que había perdido y a centrarse en reconstruirse a sí mismo. En los días siguientes, Raúl intentó enmendar las cosas, aunque los resultados eran limitados. Ayudaba en casa, llevaba a sus hijos al colegio y evitaba cualquier confrontación con Carmen. Pero sabía que no era suficiente. Cada noche escribía en un cuaderno, volcando su arrepentimiento y sus esperanzas. Quizá nunca recupere lo que perdí, pero si alguna vez mis hijos pueden respetarme de nuevo, será mi mayor logro. Por primera vez, Raúl empezó a enfrentarse consigo mismo, entendiendo que su redención no dependería de nadie más que de él. El mercado, antes un lugar habitual para Raúl, se había convertido en un espacio hostil. Los murmullos a su alrededor eran inevitables. Es él, el que inventó una enfermedad para engañar a su esposa, comentó una vendedora, asegurándose de que lo escuchara. Raúl bajó la cabeza y aceleró el paso. La humillación lo seguía incluso en misa. Durante una homilía sobre la honestidad, sintió que el sacerdote hablaba directamente de él. Aunque nadie lo confrontó abiertamente, las miradas lo hacían sentir más expuesto que nunca. En casa, la distancia con Carmen era palpable. Ella manejaba las conversaciones con frialdad. Los niños tienen junta escolar el martes, no lo olvides, le dijo una tarde, sin mirarlo. Mientras tanto, en su trabajo comunitario, Carmen ganaba admiración. Una madre en la escuela le comentó: eres increíble, Carmen. No sé cómo lo haces. Carmen sonrió con serenidad. No tenía opción. O me levantaba, o me hundía. Raúl, por su parte, enfrentaba comentarios directos que lo golpeaban aún más. Una vecina le dijo al salir de la panadería: ¿cómo puedes seguir aquí después de lo que hiciste? Esa noche, su hermano Mateo lo visitó. Raúl, a veces lo mejor es aceptar que no puedes reparar todo. Quizá Carmen necesita que te alejes. Las palabras lo dejaron pensando. Mientras Carmen seguía brillando en su nueva vida, Raúl entendía que, por más que lo intentara, recuperar su lugar en la comunidad y en su familia sería un desafío que no dependía solo de él. Carmen despertaba cada día con una energía renovada. Había algo liberador en saber que su vida ahora estaba en sus manos. Aunque el camino no fue sencillo, cada pequeño logro era una victoria que la empujaba hacia adelante. Su nuevo empleo en el ayuntamiento no solo le daba estabilidad económica, sino también una sensación de propósito. Tu dedicación es admirable, Carmen, le comentó su jefa tras una reunión. Estas palabras, aunque aparentemente formales, le recordaron que su esfuerzo estaba siendo reconocido por algo más que su papel en casa. Ahora era Carmen, una profesional capaz. En casa, los cambios también eran palpables. Las sonrisas de Valeria y Alejandro se hicieron más frecuentes, y la atmósfera era más liviana, incluso cuando el fantasma de Raúl seguía presente. Una tarde, mientras preparaban galletas juntos, Valeria le dijo: mamá, contigo todo se siente mejor. Eres como una heroína. Carmen se agachó para abrazarla, reprimiendo las lágrimas. Cada paso que daba hacia su independencia era un paso para devolverles a sus hijos la estabilidad emocional que habían perdido. Las conexiones sociales de Carmen se expandieron. Lucía, su amiga de toda la vida, la convenció de participar en actividades comunitarias. Carmen, tu historia puede inspirar a muchas mujeres. No sabes cuántas están atrapadas en situaciones parecidas. Al principio dudó, pero aceptó dar una charla en un evento local sobre superación personal. Nerviosa, pero decidida, Carmen compartió su experiencia con el público. Aprendí que no hay peor traición que traicionarse a uno mismo por miedo a cambiar.
La vida me enseñó a ser fuerte porque no tenía otra opción. Al terminar, muchas mujeres se acercaron a agradecerle. Una de ellas le dijo, tus palabras me dieron fuerzas para enfrentar mis propios miedos. Gracias. Mientras Carmen brillaba, Raúl observaba todo desde la sombra de su propia culpa. A pesar de que aún compartían el mismo techo, se sentía como un extraño en su propia casa. Una noche, mientras Carmen organizaba papeles en la sala, Raúl se acercó. Es increíble todo lo que has logrado, Carmen. Estoy orgulloso de ti, dijo, con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Ella levantó la vista, con una expresión serena pero firme. Gracias, Raúl. Pero no lo hice para que te sientas orgulloso. Lo hice por mí y por nuestros hijos. Sus palabras no llevaban rencor, pero reflejaban claramente que los tiempos en los que él ocupaba un lugar central en su vida habían quedado atrás. Carmen comenzó a descubrir un mundo que había olvidado mientras vivía sumida en los problemas de su matrimonio. Un día, caminando por el centro después del trabajo, se detuvo frente a un escaparate y se vio reflejada. Llevaba un vestido que había comprado recientemente, algo que antes nunca habría hecho para sí misma. Observó su reflejo por un momento y notó algo diferente, ya no veía a la mujer que se había hundido en el dolor. Ahora veía a alguien segura, alguien que había superado una tormenta y seguía de pie, más fuerte que nunca. Raúl, por su parte, intentaba conectar con sus hijos, aunque el proceso era lento. Una noche, mientras ayudaba a Alejandro con un proyecto escolar, su hijo rompió el silencio. Gracias, papá, dijo en voz baja, sin mirarlo. Esto no cambia nada, pero al menos estás intentando. Esas palabras no eran exactamente un perdón, pero para Raúl eran un pequeño rayo de esperanza. Decidió no presionar. Si alguna vez lograba recuperar la confianza de sus hijos, sabía que sería un camino largo. Sin embargo, no todo era sencillo para Carmen. Había días en los que la nostalgia y el dolor la alcanzaban, especialmente al encontrar objetos del pasado, como un álbum de fotos familiares. Al verlo, una lágrima rodó por su mejilla, pero en lugar de hundirse, respiró hondo y lo cerró con calma. Esto es parte de mi historia, pensó, pero no define quién soy ahora. Carmen se convirtió en una fuente de inspiración para quienes la rodeaban. En una conversación con Lucía, dijo algo que reflejaba su transformación. No se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de aprender a vivir con ello y de saber que el pasado no dicta mi futuro. Su amiga la miró con admiración. Carmen, tienes un don. Eres la prueba de que la superación no es solo posible, sino que puede ser un renacimiento. Mientras Carmen continuaba floreciendo en su vida personal y profesional, Raúl comenzaba a entender que su papel en esa historia había quedado atrás. Aunque buscaba redención, sabía que el verdadero renacimiento era el de Carmen, y que su propio viaje apenas comenzaba. Raúl recorría las calles del barrio con pasos lentos, como si cada paso fuera una penitencia autoimpuesta. Había aprendido a vivir con las miradas inquisitivas y los murmullos de la gente, pero el verdadero tormento lo esperaba en casa. Allí, no había gritos ni discusiones. La calma era su castigo más cruel. Carmen había encontrado la forma de seguir adelante sin necesidad de recurrir a él, y los niños, aunque aún convivían con él, mantenían una distancia que lo desgarraba en silencio. Una tarde, al recoger a Valeria en la escuela, la niña lanzó un comentario que lo dejó paralizado. Papá, ¿crees que mamá es más feliz sin ti? La pregunta, hecha con la inocencia propia de su edad, lo desarmó por completo. ¿Por qué dices eso, hija?, intentó responder, pero Valeria solo encogió los hombros. Porque mamá sonríe más ahora, y antes siempre parecía triste. Esa noche, sentado en el sofá, Raúl sintió el golpe de una verdad que ya no podía ignorar, su presencia era un recordatorio constante de su fracaso. Mientras Raúl lidiaba con sus demonios internos, Carmen vivía una realidad completamente distinta. En su trabajo, sus superiores comenzaron a notar su dedicación y capacidad para liderar. Carmen, hemos pensado en ti para supervisar el nuevo programa de desarrollo comunitario, le dijo su jefa durante una reunión. Aunque al principio se sintió abrumada por la responsabilidad, aceptó con la firmeza que había cultivado en los últimos meses. Esa oportunidad no solo era un reconocimiento profesional, sino también una muestra de cómo había transformado su vida. En casa, los lazos con sus hijos se fortalecían día a día. Una noche, mientras revisaban fotografías antiguas, Alejandro encontró una imagen de una Navidad pasada. En la foto, Raúl y Carmen sonreían, pero algo en los ojos de su madre llamó su atención.
Mamá, ¿estabas feliz ese día?, preguntó con cautela. Carmen tomó la foto, la observó detenidamente y suspiró. Hijo, no se trata de si era feliz o no. Lo importante es que ahora sí lo soy, y eso es lo que cuenta. Alejandro asintió, entendiendo que su madre había aprendido a priorizarse, algo que también le enseñaba a él y a Valeria. Raúl, en su aislamiento emocional, decidió buscar ayuda profesional. Sabía que no podía recuperar lo perdido, pero al menos quería entender cómo seguir adelante. En su primera sesión de terapia, se encontró cara a cara con su culpa. No sé si merezco otra oportunidad, ni siquiera conmigo mismo, confesó al terapeuta. ¿Por qué siente que no la merece?, preguntó el profesional. Raúl bajó la mirada. Porque destruí todo lo que amaba por algo que no valía la pena. El terapeuta lo miró con comprensión. Aceptar sus errores es el primer paso. Pero redimirse no es para los demás, sino para usted mismo. El proceso no fue rápido ni fácil. Raúl empezó a escribir un diario donde volcaba su arrepentimiento, sus pensamientos y sus intentos por cambiar. Hoy ayudé a Valeria con su tarea. Fue solo un momento pequeño, pero me recordó cómo era estar presente para mis hijos. Quizá algún día puedan confiar en mí de nuevo, escribió en una de sus entradas. Aunque los avances eran lentos, cada pequeño gesto le daba un propósito para continuar. Carmen, por su parte, florecía en todos los aspectos de su vida. Además de su éxito profesional, se convirtió en un referente en su comunidad. En un evento local sobre resiliencia, fue invitada como oradora principal. A veces pensamos que los finales son el cierre definitivo, pero en realidad son el comienzo de algo nuevo, dijo frente a un público emocionado. Su mensaje resonó con muchas mujeres que se acercaron a agradecerle después. Una de ellas le dijo: Carmen, escucharte me dio la fuerza para salir de una relación que me estaba destruyendo. Gracias por mostrarme que es posible. El día que Raúl dejó la casa, fue un momento de emociones encontradas. Sus hijos lo despidieron con un abrazo, aunque todavía con cierta distancia. Carmen lo acompañó hasta la puerta, sin rencor en su mirada, pero con una determinación que hablaba de lo mucho que había cambiado. Raúl, no te deseo mal. Espero que encuentres lo que necesitas para seguir adelante. Pero mi vida ya no está contigo. Sus palabras, aunque serenas, sellaron la separación definitiva. Raúl asintió, aceptando finalmente que el lugar que había perdido en la vida de Carmen era irrecuperable. Con el tiempo, Carmen alcanzó una estabilidad que antes parecía imposible. Su historia fue contada en un periódico local, donde la describieron como un ejemplo de superación y valentía. Cuando Alejandro leyó el artículo, la abrazó con fuerza. Mamá, estoy tan orgulloso de ti. Valeria añadió, con una sonrisa, eres nuestra heroína, mamá. Carmen, emocionada, los abrazó a ambos. Había logrado lo más importante, construir un hogar lleno de amor y seguridad. Raúl entendió, al fin, que su castigo no era el rechazo de los demás, sino vivir con la certeza de que había perdido lo más valioso que tenía. Sin embargo, en medio de su soledad, encontró un rayo de esperanza en su propio crecimiento. Aunque nunca podría recuperar su familia, decidió dedicarse a ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Carmen y Raúl siguieron caminos separados, pero sus historias quedaron entrelazadas como un recordatorio de que las consecuencias de nuestras decisiones nos acompañan siempre, pero también de que el renacimiento es posible, incluso después del mayor de los fracasos. Es increíble cómo unas pocas mentiras pueden convertir nuestras vidas en un caos, ¿verdad? Y esta historia no ha hecho más que empezar. Pero, ¿sabías que las cosas pueden ponerse aún más intensas? Te he dejado aquí, en la última pantalla, un video en el que descubrirás lo que ocurre cuando la amante del marido va aún más lejos y se instala en la hacienda familiar. Prepárate, porque 2 días después, ocurre algo totalmente inesperado. No te pierdas esta secuela, no tiene desperdicio. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.